una asignatura o una materia que se enseña en todas las escuelas Waldorf desde primero de primaria hasta, bueno, durante toda la primaria, pero hasta quinto grado se le llama dibujo de formas. En sexto grado cambia el nombre a geometría. Es una asignatura sumamente importante, principalmente porque en primer grado es como el preludio, como el preámbulo para la lectoescritura. Entonces, el poder hacer dibujo de forma desde primer grado permite que los niños que están iniciando este proceso de aprender a leer y a escribir tengan un camino un poco más significativo y lúdico hacia esta área. Entonces, requiere de un trabajo coordinado del ojo y de la mano, además de una atención y concentración total de cada uno de los niños. Y conforme avanza en los grados, los dibujos van incrementando de dificultad, además de que no solamente se trabaja una cuestión física, sino también una cuestión espiritual y anímica. El dibujo de formas es una experiencia multisensorial. Espero que todos cuenten con su material. Vamos a necesitar hojas y crayolas. Y bueno, vamos a dar inicio al taller. Adelante, maestro. Muchas gracias. No es casualidad de que yo sea el primero en este ciclo de pláticas, por el hecho de que el primer día de clases, lo primero que hacen los niños es dibujo de formas. Y hacen un dibujo que vamos a hacer ahorita más adelante, y a partir de ahí el dibujo de formas nos acompaña, como ya decía la maestra Norma, nos acompaña como dibujo hasta el quinto grado. En sexto ya se convierte el dibujo de formas en geometría y nos lleva hasta el último grado, donde ya hablamos de geometría de espacio y contraespacio. Como ustedes recuerdan, en alguna plática anterior, habíamos comentado que la pedagogía Waldorf se sustenta en la visión de que el ser humano es un organismo triformado, que es cuerpo, alma y espíritu. Esa es la gran diferencia que tenemos con la escuela oficial. La escuela oficial más bien se concentra en cuerpo y no activa alma y espíritu. Y de ahí surgen esas tres grandes, podríamos decir, fuerzas del ser humano, que es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Cada uno de estos tres tiene su propio sistema funcional en el cuerpo. El pensamiento se relaciona con el sistema neurosensorial y se relaciona con el cerebro neocórtico. El alma, el sentimiento, perdón, se relaciona con el sistema rítmico, que es la respiración y la circulación, y es el cerebro límbico. Y finalmente, la parte del cuerpo, la voluntad, se rige por el sistema motriz, metabólico, y ahí está el cerebro reptiliano. Entonces, todo esto es importante entender porque la educación y especialmente el dibujo de formas activa todas estas partes del cuerpo. Entonces, les voy a leer una cita de Johannes Kepler que se me hace maravillosa para entender esta maravilla de lo que es la línea recta y la línea curva con la que empieza todo. Dice en su obra Harmonicus Mundi que Dios en el principio, en su inscrutable voluntad, ha seleccionado lo recto y lo curvo como medios para grabar en el mundo la divinidad del Creador. Y más adelante dice, así el omnisciente ha ideado el mundo de las magnitudes, cuya esencia entera queda abarcada en las dos diferencias de lo rectilíneo y lo curvilíneo. Entonces, si quieren, vamos a empezar con un dibujo muy sencillo, que es precisamente lo que hacen el primer día
en clase los niños. Entonces, con la crayola roja, primero vamos a trazar una línea recta. Nos sentamos derechitos y una línea recta en el aire, ¿sí? Concéntrense y hagan este movimiento, ¿sí? Es un movimiento que viene de arriba y va hacia abajo. Es un movimiento que empieza en el cielo y aterriza en la tierra. Entonces, cuando estamos ahí en clase, los niños primero hacen este movimiento en el aire. Luego también se paran derechos para entender lo que es la línea recta en el ser humano. Recuerden que es un gran logro cuando el niño finalmente se erige y ya camina solo. Entonces ahí está la verticalidad y despiertan los sentidos del movimiento y del equilibrio. Entonces esas dos partes son las que vamos a ver en este ejercicio. Entonces, si quieren ahora, con la crayola, en su lado izquierdo, tracen una línea recta. La crayola. Y ahora con azul, que los colores en realidad dan igual, pero como soy arquitecto me gustan los colores. Entonces, del lado derecho vamos a dibujar una curva. Esto es el primer dibujo que hacen los niños en la escuela. Y ahí se confrontan con esas dos maravillosas figuras que es la línea recta, ¿sí? Y la línea curva. Ahora, si se dieron cuenta, es muy diferente cómo está el cuerpo cuando hacemos una línea recta. Ahí el cuerpo está derecho y cuando hacemos la curva, entonces ya el cuerpo se mueve. Entonces la línea recta apela al pensar y la línea curva al sentir y a la voluntad. Entonces, eso es lo que aprendemos el primer día. Y los niños, de hecho, pasan cada uno el primer día al pizarrón y algunos son tan chiquitos que necesitan un banco. Entonces, se van al pizarrón y trazan una línea que primero la trazó el maestro, la maestra. Entonces, les preguntan a los niños, ¿qué es esto? Y dicen, es una línea recta. ¿Y qué es esto? Es una línea curva. No hablamos de horizontalidad y verticalidad, porque esos ya son conceptos intelectuales. Y recuerden que estamos en la parte totalmente artística, creativa, tratando de despertar el talento artístico del niño. Entonces, les voy a pasar aquí unas imágenes, unas transparencias. A ver, voy a quitar esto. ¿Sí pueden ver todos la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, el tema es dibujo de formas para despertar el talento creativo. En esta asignatura, el niño satisface una necesidad interna, pues en actividad creadora y modelando formas, se modela a sí mismo. Vive plenamente en la acción, pero sin agotarse. Mientras crea, también activa y desenvuelve al mismo tiempo la otra polaridad, las energías que florecerán más tarde como el pensar. Es una cita de Hans Rudolf Niederhäuser,
que escribió un libro que es básico en la pedagogía Waldorf, que se llama Dibujo de Formas. En el primer año, los niños dibujan la recta y la curva, que son los arquetipos que originan todas las formas. Se recorren en el aire con las manos y en la tierra con los pies. Estas formas sin ningún objetivo concreto más que sentirlas. Esto fomenta la tranquilidad y la concentración. La tarea pedagógica es iniciar procesos de aprendizaje basales que enfrentan el fenómeno del exceso de estímulos del mundo actual. Este aprendizaje llega a las capas anímicas y las despierta. Es importante que caminen las formas y que las dibujen individualmente en el pizarrón. Ahí es cuando se pueden observar las características individuales de cada niño, o bien su temperamento. No es importante el resultado, sí lo es el proceso. Eso es un punto muy importante. No importa que les quede chueco, no importa, el chiste es tener la experiencia. Ahora, en el primer año se dibujan formas rítmicas, aisladas y en ritmos en apoyos al aprendizaje posterior de la escritura. Formas dinámicas, lineales y curvas, ejercicios con finalidades terapéuticas que fomentan la concentración, la respiración y los ritmos, formas que surgen de elementos aislados, figuras geométricas sencillas, como por ejemplo las estrellas, y finalmente formas de movimientos de hojas, de caballos, de bailarines y otros. Esto se refiere a las formas, o sea, no estamos hablando de dibujar hojas o caballos, sino formas que representan el galopar del caballo o la caída de la hoja. Este es el dibujo que acabamos de hacer, es la polaridad, la línea recta, la línea curva, esa gran polaridad y la línea recta es una línea que muy raras veces la encontramos en la naturaleza. Si ustedes observan en el mundo mineral un cuarzo, ahí sí podemos encontrar la línea recta. Pero básicamente la naturaleza trabaja con líneas curvas. Y luego aquí vienen una serie de ejercicios que ayudan para empezar a soltar la mano. Son líneas horizontales, son líneas verticales. Inclusive también es un ejercicio de hacerlas no nada más de arriba hacia abajo, sino dibujar una línea recta de abajo hacia arriba, que requiere mucha atención y es mucho más difícil. Igual, las líneas horizontales normalmente las dibujamos de la izquierda a la derecha. Y como ejercicio es bueno también practicar de derecha a izquierda. Estos son unos ejemplos y ya depende del maestro pues qué ideas tiene. Y aquí tenemos una serie de dibujos con líneas curvas que recuerden que todas estos dibujos aflojan la mano para que aprendan posteriormente la escritura manuscrita. La escritura manuscrita son puras curvas, entonces estamos más bien ahí en el sentir y en la voluntad. Y las mayúsculas, ahí tenemos la línea recta, ahí está mucho más en la parte del pensar. Entonces es muy importante aprender a escribir manuscrito, que ya desafortunadamente hoy en día ya se está perdiendo y ya se utiliza más la letra de molde. En las escuelas Waldorf insistimos mucho en que sea la escritura manuscrita. Ahora, en el segundo año se enseña el dibujo de simetría, ya que el ser humano es simétrico. Se trata de despertar y adiestrar la percepción de las formas. En esta edad aparece la necesidad de completar para llegar a la totalidad. Así se despierta en los niños la presión interna activa para terminar cosas inconclusas. Con ello se fomenta la correcta visión de la realidad,
se trabaja la simetría con las formas de plantas y hojas, se desarrolla el sentido del equilibrio. Al final del segundo grado se dibuja primero con un eje y luego dos ejes, figuras en espejo. Se entrena la vista a través de pasar una y otra vez por la misma forma, lo que despierta la rítmica. Se logra una penetración en los procesos de la naturaleza a través de los dibujos. En el segundo año se practica el caminar en parejas en formas simétricas. Eso es un ejercicio muy bonito. Separan dos niños y uno va haciendo una forma y el otro va fijándose y tiene que hacer la figura simétrica en espejo. Otro es dibujar con las dos manos figuras simétricas, cruzar la línea del espejo del yo y penetrar en el otro lado, figuras en espejo de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y dibujos con el pie. Es muy terapéutico para la concentración. Yo fui alumno Waldorf y era muy distraído, y con esta práctica me enseñaron a concentrarme, y es un ejercicio muy divertido. Poner una crayola ahí entre el dedo gordo y el segundo en el pie derecho y tratar de hacer alguna forma, escribir algo o dibujar algo. Aquí tenemos unos ejercicios, unos dibujos de simetrías con líneas rectas, con eje vertical arriba y con eje horizontal en la parte de abajo. Y aquí tenemos ejemplos con curvas, con un eje vertical y con curvas abajo con eje horizontal. Entonces me voy a detener aquí un poquito porque vamos a ver cómo le hacemos aquí ya. Sí. Entonces ahora el siguiente dibujo que vamos a hacer, vamos a trazar una línea en el centro que va a ser nuestro eje. Así, a la mitad de la hoja vamos a trazar un eje. Y ahora del lado izquierdo vamos a hacer una figura que combine líneas rectas y curvas, así como ustedes quieran. Si quieren, yo hago una, se las enseño y ustedes ya. Miren, aquí está un ejemplo. Si pueden ver, tiene líneas rectas y líneas curvas combinadas. Entonces, si quieren, hagan un dibujo que combine líneas rectas y curvas. Puede ser sencillo para que no se compliquen tanto. Es a lo mejor la primera vez que hacen un dibujo de estos. Yo llevo como 50 años haciendo de estos dibujos. Y cuando lo tengan, me avisan. A ver, ¿sí? Sí, sí, muy bien. Sí, salió como un murciélago, ¿verdad? Muy bien, maestra Laura, sí. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, con el mismo color, si quieren, vamos a hacer el espejo. O sea, el dibujo que hicieron, ahora háganlo en espejo. Sí, muy bien. Muy bien. Sí,
Muy bien. No es fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero de la siguiente manera. Voy a mover aquí mi pantalla para ver si puedo lograr que ustedes vean mi papel. Vamos a hacer el eje en el centro. Y ahora, de un lado, el color rojo y de la mano derecha, el azul. Y ahora vamos a hacer una figura, pero vamos a hacer simultáneamente la imagen izquierda y derecha. A ver qué sale. Yo inclusive aquí pegué con unos diurex, a lo mejor si ustedes pueden hacerlo también, para que no se los mueva. Sí, muy bien. Joyce, muy bien. Muy bien, sí. Nada fácil, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo en realidad tenemos esa característica interna de que podemos complementar los lados. Entonces, con un poco de práctica se pueden hacer ahí dibujos maravillosos. Muy bien. Entonces, volvemos a la pantalla. A ver. En el tercer año, esta etapa es un Rubicón en el desarrollo del alumno cuando aparece el sentido de la soledad, que es un paso más en el despertar hacia la adolescencia. Es cuando el niño se da cuenta, o el adolescente se da cuenta de que yo estoy aquí y el mundo está allá. Es una separación ahí entre yo y el mundo. El dibujo se vuelve más libre y en lo artístico se refleja lo que sucede anímicamente. Se ejercitan formas asimétricas, se dibujan envolventes, se obtiene un centro por el que atraviesa la figura, se trazan juegos de formas que crean tensiones en su dinámica, se penetra en las formas de la naturaleza, reconociendo las fuerzas de las plantas, su crecer y su ser. A ver, ya. En el tercer año se trazan dibujos con dos ejes de espejos, formas de metamorfosis que paso por paso se transforman de arriba hacia abajo, se vuelcan de adentro hacia afuera, parecido a una pregunta y una respuesta. Se hacen dibujos de muros de tabiques en combinación con la clase de construcción que se tiene en el tercer año, la época de construcción. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. En la parte de arriba tenemos dibujos simétricos con dos ejes, uno vertical, uno horizontal. Y en la parte de abajo tenemos la idea de la metamorfosis. O sea, tenemos una línea recta que se transforma en una línea curva, ¿sí? Y aquí podemos ver esto. Esta es como una gota que sale del centro, ¿sí? Y se amplía y se va hacia afuera. Y aquí al revés, de afuera llegan y se va formando hacia el interior. Estos son dibujos que se hacen en tercer año. Aquí ya aparece la lemniscata. Y la lemniscata es ahorita vamos a dibujar una. Es una forma muy interesante. En las matemáticas se utiliza como símbolo de infinito.
en los árboles genealógicos es el símbolo de casados, cuando tenemos la estrellita que es nació, la cruz murió y la lemniscata que muestra que se casó uno con otro. Aquí tenemos imágenes de metamorfosis. Si ustedes ven, esta parte azul va hacia el interior y se junta y se forma como esta semilla. Y por otra parte, tenemos estas figuras rojas que del centro se van hacia afuera. Esto es, en el fondo, lo que estamos enseñando ahí a los niños, algo que en el futuro ya se entiende bien, es que hay fuerzas formativas terrestres, que son las que surgen de la tierra y que hacen que las plantas, los árboles crezcan. Pero luego también está toda esa energía creativa que viene del cosmos hacia la planta y desde afuera le da la energía a la planta que necesita para combinar la materia de la tierra con la energía del cosmos. Entonces, todo eso está contenido en este tipo de dibujos. Y aquí tenemos un dibujo muy bonito que muestra la metamorfosis en el sentido de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Aquí ahorita lo vamos a hacer. Aquí empezamos con, o si quieren, lo dejo y lo vamos a hacer. Entonces, dividimos la hoja en 6 partes, porque vamos a hacer 6 dibujos. Entonces, una línea en el centro, luego una línea vertical a 1/3, una línea vertical a 1/3. Y ahora con rojo vamos a dibujar esta primera figura. Esta parte vamos a dibujarla, ¿sí? Si ustedes ven, esta figura se transforma en esta, prácticamente se vuelca de interior hacia afuera y de afuera hacia adentro, y por eso finalmente queda el rojo afuera y el amarillo adentro, cuando empezamos rojo adentro y amarillo afuera. Entonces empezamos con el primer dibujo. Una de las cosas que pueden hacer es pasar varias veces encima del dibujo hasta que tenga la forma que les gusta. Eso es algo también que se hace con el dibujo de formas. Entonces, el segundo dibujo empieza a levantarse en la parte de abajo para meterse, ¿sí? Entonces, en el segundo dibujo vamos a hacerlo primero ligeramente hacia arriba. Recuerden que pueden pasar una y otra vez encima hasta que ya esté bien formada el dibujo. Ahora el tercero, ya esta parte ya hay que reducirla. Hagan de cuenta que esto lo pueden hacer con un hilo. Con un hilo se hace muy claro lo que estamos haciendo aquí. Entonces, esto un poquito más reducido. Empezamos entonces aquí.
Y ahora, en esta, aquí ya estamos muy arriba. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. O sea, un poquito más arriba de este y más abajo todavía de este, ¿sí? Y siempre con el rojo y con el amarillo para ver cómo se va transformando el interior hacia el exterior y el arriba hacia abajo y el abajo hacia arriba. Y ahora ya en este, ya subimos más y ya como que se está reconociendo el dibujo que queda al final. Y finalmente ya tenemos el dibujo inicial, pero al revés. Bueno, me voy a salir tantito de la... Esto es lo que... Lo voy a enseñar por partes. Aquí entonces empieza, se abre, se levanta un poquito en esta parte y aquí ya un poquito más, y ya mucho más, aquí ya prácticamente está arriba y aquí ya está la forma al revés. Esto es un ejemplo muy bonito de metamorfosis y también de inversión. ¿Cómo van? Sí, muy bien. Muy bien, maestra Nora. Maestra Lisbeth, muy bien. Alice, muy bien. Luciano, muy bien. Carla, Joyce, muy bien. Excelente. Miren, como si hubieran practicado ya mucho tiempo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, eso sería lo que hacemos en tercer año. Me voy a regresar aquí a la pantalla y vamos a seguir nuestro viaje a través de del dibujo de formas. Y ahora viene el cuarto año. En el cuarto año se trazan figuras de trenzado desde sencillas hasta complicadas. Con frecuencia se pueden observar en los pizarrones como los marcos de adorno de los mismos.
Este ejercicio requiere de mucha concentración en los movimientos de encima y debajo, de arriba y abajo. Esto divierte mucho a los alumnos. Es importante que a lo largo de los 4 primeros años se repitan las formas, lo que induce movimientos de procesos de desarrollo interno importantes que promueven el pensamiento libre y creador de los niños. Si ustedes se fijan, el dibujo azul que tengo como base para mi presentación, precisamente es un ejemplo de esos. En esta parte va por arriba, luego se traza y aquí va por abajo, sigue aquí arriba y luego va abajo, arriba y luego sigue y pasa por abajo y arriba, ¿sí? Este es un típico dibujo que se hace, es un trébol donde se practica el arriba y abajo. Para poder hacer eso, primero se traza ligero con la figura y luego ya se va pasando porque entonces ya sabemos dónde va a cruzar las líneas. En el 4º año se practican dibujos que complementan la enseñanza de la mitología, trenzas, ornamentos y la lemniscata, dibujos que parten de un centro y siguen hacia afuera sin interrupción como las espirales, dibujos en espejo que sean originales sin copiarlas, dibujos que parten de un todo y penetran en sus partes, formas relacionadas con el aprendizaje del mundo animal, caracoles, pájaros, abejas, dibujos de líneas alrededor de varios puntos a manera de un baile, simétricas o asimétricas, unión de puntos que mantienen un orden, por ejemplo, una cuadrícula, y dibujo de círculos con diversas formas de rellenos. Aquí tenemos unos ejemplos. El punto de partida es el círculo y entonces se va llenando con círculos de diferentes tamaños, se va rellenando, o se hace un gran círculo interior y pequeños alrededor, o aquí círculos concéntricos, o esta otra versión. Aquí tenemos unos dibujos ya con arriba y abajo, con trenzado. Miren, aquí se ve muy bien, arriba, abajo, y aquí ya se pueden apreciar las trenzas. Aquí este dibujo se hace a partir de una cuadrícula de puntos auxiliares y entonces ya se comienza el movimiento y se pasa así, ¿sí? Sí lo pueden observar cómo va el movimiento. Esto ya es más complicado, pero los niños lo pueden hacer y les divierte mucho. Yo lo he hecho con los chicos ya de 4º, 5º y les divierte mucho. En el 5º, en este grado, juega un papel importante la mitología y las imágenes de diversas culturas en el mundo. En México contamos con la riqueza ornamental de las culturas maya, zapoteca, tolteca y azteca, entre otras. También se conoce el mundo vegetal, las plantas, mismas que unen el cielo con la tierra, lo que puede apreciarse en la leyenda de Dédalo e Ícaro y la frase de mantenerse siempre en el medio dorado. Los dibujos de 5º son dibujos de motivos, adornos y ornamentos de diversas culturas, formas que se relacionan con las plantas y otros elementos naturales, el dibujo de laberintos, trenzas más complejas, trenzados que se desarrollan sobre un conjunto de puntos concéntricos, finalmente el diseño de figuras geométricas básicas a mano alzada. El punto de partida es el círculo y dentro de él se trazan los polígonos básicos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de formas geométricas en la naturaleza. Si ustedes ven este panal es de unas abejas criollas
Y en Cali tenemos el gran privilegio, gracias al padre de uno de nuestros alumnos, el señor Frutis, puso dos cajas de colmenas de abejas y luego a veces viene y entonces los abre y nos permite disfrutar esta vista. Eso es un gran momento que disfrutan mucho los niños. Y le agradecemos al señor Frutis de habernos hecho este regalo. Luego tenemos aquí ejemplos de, esto es una figura de Mitla, y aquí abajo pueden ver diferentes tipos de esquemas que se pueden hacer, y aquí un ejemplo de laberinto. Y ya al final, ya empiezan los primeros dibujos que se indican ya la geometría, dibujos básicos geométricos, el círculo. Aquí este es el círculo y se divide en 4 partes y se dibujan todos los triángulos posibles. Entonces aquí se puede observar cómo se va cerrando la punta de estos triángulos y en su complemento se convierten en cuadrados o rectángulos. Y aquí tenemos otro tipo de dibujos sencillos geométricos que ya son el paso de 5º a 6º año. En 6º año ya utilizan los muchachos compás, regla y círculo. Yo creo que hasta aquí nos quedamos y no sé cómo andamos de tiempo. Yo creo que ya no va a dar tiempo de hacer otro dibujo. Mejor si quieren, si tienen alguna pregunta, estoy aquí a sus órdenes. Sí, buenas noches. Buenas Soy noches. Joyce de Perú. Quería una pregunta. Al inicio se hace el dibujo de formas. ¿Por qué se hace por el lado, por qué se empieza por el lado izquierdo? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que el lado izquierdo es nuestro lado del pensar. Es el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho es el sentir. El izquierdo es el masculino, el derecho es el femenino, ¿sí? ¿Sí voy bien, Norma? Sí, maestro, sí vas bien. Si quieres puedo ayudarte a complementar algo. Sí, por favor. También tiene que ver con el sentido de la escritura. Cuando nosotros empezamos con el dibujo de formas y empezamos con la enseñanza de las letras, enseñamos a los niños que escribimos de izquierda a derecha. Entonces Sí. también tiene que ver con esa conexión, ¿no? Cómo poderles ir dando pautas sin tanta explicación de cómo es nuestro sistema de escritura y que ellos vayan descubriendo poco a poco esto a través del diseño de dibujo de formas. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Maestro, tú puedes continuar si quieres. Seguramente los árabes hacen sus dibujos exactamente al revés. Porque curiosamente sí. nosotros escribimos de izquierda a derecha, los árabes de derecha a izquierda y los chinos de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, cada cultura obviamente desarrolla sus propios dibujos de forma, que a final de cuentas, bueno, si ustedes ven todos los símbolos de la escritura china, pues ahí tenemos todas las figuras que acabamos de ver, ¿no? Es el origen pictórico del lenguaje. Por eso también en la escuela se enseña primero a dibujar. Hay un dibujo muy bonito que, a ver, les enseño rápido. Este dibujo se hace así seguido, todas líneas. Este permite así redondear y aflojar para que posteriormente las letras sean legibles, la A, la O, todas las letras que son redondas.
porque ya ven que hoy en día luego las escrituras como que no se distingue ya bien si es un A o si es una O. Entonces tienen que aprender a que cada una de las letras tiene su característica. Pero ahí la maestra Nelly nos va a platicar ya pronto, próximamente, de lo que es la escritura, que ya es el siguiente paso de esto. Marjorie levantó su mano. Sí. Adelante, Marjorie. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta capacitación. Quisiera preguntar si es que hay dentro de la enseñanza del dibujo de formas pasos a seguir, ¿no? O qué es lo más recomendable, cómo empezar y cómo culminar ¿cómo le puedo decir? Bueno, la enseñanza del dibujo de formas, ¿no? Mire, si quiere apuntar mi correo electrónico, que es tomberlins, T-O-M, Berlín S, tomberlins, @yahoo.com, y me manda ahí un correo y yo con mucho gusto le puedo proporcionar el texto que acabo de pasar y algún otro texto de dibujo de formas para que lo tengan. Quien tenga interés, con mucho gusto se los envío. Claro que sí. Sí, pero sí tiene un inicio y tiene un proceso. El maestro nos fue enseñando paso por paso, bueno, de manera muy rápida, porque para esto se requiere, él nos ha dado capacitación a nosotros que duran 15 días, ¿no? Llevamos 2 semanas de dibujo de formas nada más. Entonces, esto fue como de manera muy, muy rápida, solo como una pincelada de lo que es el dibujo de formas. Y sí, efectivamente, lleva un grado de dificultad y un proceso. Pero lo más importante, más que el producto, más que el producto final, lo que importa es el trabajo que se hace en el transcurso con los niños, cómo vamos llevando a los niños paso a paso por cada proceso. Ahorita este taller fue diseñado de adulto a adulto. Cuando lo llevamos con nosotros como maestros titulares, cuando lo llevamos con los niños, obviamente no explicamos nada de lo que ustedes acaban de escuchar de manera intelectual, sino que lo vivimos. Por eso decía yo al inicio que el hacer dibujo de formas es un trabajo multisensorial, porque los tratamos de llevar desde el movimiento hasta el sentimiento y poderlos llevar a la voluntad de escribir y de realizar el dibujo. Espero haber sido clara. Inclusive Muchas con el gracias. hecho de hacer los dibujos, en los niños se despierta internamente todas estos sentimientos, equilibrio, movimiento, ritmo, y todo eso vibra durante el día y en la noche, en el sueño, se asienta y es la parte donde se forma, donde pasa todo lo que hicieron de día, se pasa al interior y forma al individuo. Y esa es una manera mucho más bonita de enseñar civismo, moralidad, valores, todo eso lo estamos enseñando a través de este proceso. Nada más que en vez de entrar por la cabeza y enseñarle valores y moralidad y civismo, está entrando por el cuerpo completo hacia cuerpo, alma y espíritu, todos estos conceptos. Eso es lo bonito del dibujo de formas. Por eso es tan importante. Y es una de las asignaturas más importantes en la pedagogía Waldorf. Claro. Diana está levantando su mano. Adelante, Diana. Diana, sí. Hola, buenas noches. Sí, Buenas justamente noches. lo que menciona, que es un taller de adulto a adulto. Yo había escuchado que el dibujo de forma se introduce con un tema y quizás una narración, ¿no? Elegir un tema para introducir la forma. Sí, sí, claro. ¿Cómo relacionar esto? Sí, eso obviamente no lo pudimos ver el día de hoy,
pero cada uno de estos trabajos va acompañado con un cuento, con una imagen, con un cuento que acompañe el dibujo que estamos haciendo. Inclusive podemos ahí decir, miren, la línea recta somos nosotros. Y el niño de alguna manera tiene una percepción del yo cuando hace esa línea recta el primer día. Y luego también mencionaba que el primer día el maestro puede observar a la hora de que vea al niño en el pizarrón, ya puede ver un poquito del temperamento de cada uno de los niños. Pero eso ya es otro tema. Sí, efectivamente, cada dibujo de forma, cada clase lleva una imagen, una narración, un cuento que nos lleva a una imagen, que esa imagen nos lleva hacia el movimiento. Por ejemplo, en el primer dibujo que hicimos, que fue la línea recta y la línea curva, la línea recta podemos contar una historia de los rayos del sol. ¿Cómo son los rayos del sol? Entonces, poder llevar a los niños a esta cuestión imaginativa, ¿no? Por eso decía yo que es un taller de adulto a adulto, porque en realidad nos brincamos esta parte que nos lleva hacia la imaginación, ¿no? Pero cuando lo damos en clase, en la clase principal, el primer día de clases con los niños de primer grado de primaria, principalmente con los más pequeños, es donde más tenemos que llevarlos a la imagen, ¿no? El poder llevar una narración que no sea como, la imagen no me refiero de manera literal, sino un movimiento que nos lleve a esa imagen, ¿no? Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ¿verdad? No veo manitas levantadas. Ok. ¿O algún comentario, alguna duda? Una pregunta. En el Adelante, caso Ruth. Sí. de un niño de tercer año, pero solamente hizo dibujos de forma de primer año, ¿sería cuestión de que vaya como paso por paso para llegar al tercer año, al cuarto año? Quisiera saber, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí se entiende. Maestro. Sí, sí es importante el proceso, porque cada año tiene su enfoque específico hacia la parte del cuerpo que se está desarrollando. Entonces, no podemos pasar de 0 a tercero sin haber pasado por el proceso de primero y segundo. Entonces, en el momento dado, un niño que entra en tercero, es conveniente que de alguna manera tenga la experiencia de los primeros dibujos para que pueda insertarse ya bien en tercero en esa parte terapéutica. Por ejemplo, mi hijo solo hizo primer año Baldor, ¿no? Él Sí. podría decir que solamente hizo un año de dibujo de formas y ahora entra a cuarto. Entonces, tendría que hacer la etapa 2, la etapa 3 en el proceso y para que se nivele, por decir, a que llegue al nivel de cuarto. Es recomendable. ¿Sí, Norma? Sí, perdón, maestro, te interrumpí, discúlpame. No, Ahorita adelante. está en cuarto. Ruth, ¿tu hijo está en cuarto en una escuela Waldorf? Bueno, este año entra cuarto. Sí. ¿Pero a una escuela Waldorf? No, ya hace 2 años ya no está en Waldorf, solamente hizo un primer grado en Waldorf, no segundo y tercero, no. ¿Y tú lo quieres llevar por ese proceso en Claro, casa? no, yo quiero complementar ese proceso en casa. Sí, es factible, es posible que lo puedas hacer tú en casa. Por ejemplo, si él estuviera ahorita entrando a una escuela Waldorf, la maestra que lo recibe o el maestro que lo recibe tendría que hacer un proceso, tal vez no de segundo, tercero, pero sí de llevarlo a través de la experiencia, a través de vivir cada movimiento por ese proceso hacia llegar a un cuarto. Cuando nosotros recibimos niños que vienen, por ejemplo, que llegan a quinto y que hacemos dibujo de formas o que hacemos cualquier otra cosa que tenga que ver con Waldorf y que ellos no han tenido la oportunidad de estar en una escuela Waldorf, es nuestra labor el poder
ayudar a que ese niño se pueda integrar de la manera más sensible posible para cada asignatura, y principalmente con lo que tiene que ver con dibujo de forma o con el dibujo en general. Pero si tú tienes la oportunidad de darle lo que se vive en segundo, lo que se vive en tercero, pues adelante, sería mucho más nutritivo para tu hijito. ¿Alguien más tenía su mano levantadita? Creo que Joyce sí. Adelante, Joyce. Sí, gracias, disculpen. ¿Por qué el profesor dijo, el maestro dijo que mucho se enlaza los temperamentos con los dibujos de forma? Con mi experiencia que tengo, ¿por qué hay niños que no les gusta dibujar en grande? No, un poquito que se sienten mal hacer los dibujos de formas en hoja, por ejemplo, hoja A3, por ejemplo, ¿no? Se les da hoja 3 y ellos quieren dibujar pequeñito. Y a veces les decimos dibujen grande la línea curva, ¿no? Ellos se sienten, entre comillas, una frustración, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso en los niños? No en todos, claro, ¿no? Miren, ese es lo que les decía que en la escuela Waldorf trabajamos con los temperamentos. Entonces, el niño colérico es el que llega y hace su trazo así, ram, ram, y listo, ya rápido. El niño melancólico es el que le da pena y hace dibujos así más pequeños, artísticos, es más detallado, y entonces ese es el temperamento melancólico. El sanguíneo hace toda una fiesta del dibujo, y el flemático es el que hace un dibujo exacto, la línea exacta, así que quede perfecta. Entonces, lo importante de los temperamentos es saber cómo es cada uno de los niños para poder tratarlos de acuerdo a su temperamento. O sea, no todos nacemos para ser líder, no todos nacemos para ser artistas, no todos nacemos para ser administradores, contadores. Entonces, tenemos que respetar el temperamento del niño, y si quieren más adelante podemos hacer un taller de temperamentos, que es otro que me gusta mucho. Pero aquí ya estamos en tiempo limitado, pero más o menos por ahí va la cosa. Sí. Muchas gracias. Gracias. Claro. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Si no hay más consultas, solo nos queda agradecer la presencia de todos, el tiempo que dedicaron a este pequeño taller para, bueno, pues para crecer junto con sus hijos, y nos queda solamente agradecer a todos ustedes. Muchas gracias. Cada 15 días vamos a estar en estos talleres para los que no son de México, para los que no son de Cali, pueden estar, vamos a tener nuestra avisos y publicidad de manera constante para que puedan integrarse a estos tallercitos. El próximo es de lectoescritura, de cómo se inicia la lectoescritura, para darle la conexión justo con el dibujo de formas, darle el seguimiento a la lectoescritura. Entonces nos daría mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes para que aparte puedan tener pues el hilo conductor que los lleva del dibujo de formas hasta el trabajo de lectoescritura. Bueno, pues muchas gracias, maestro Berlín, muchas gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría. Y sí, claro que sí, pronto vamos a hacer uno de temperamentos, que también es especialista en temperamentos, y ese les va a gustar mucho porque aparte pues te identificas con eso, identificas a tu familia y a los hijos y a todos, y es mucho más fácil la convivencia a partir de eso. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado el poder estar aquí y el haber participado en este pequeño taller. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, Muchas buenas gracias. noches.